Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende entre verde y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Muy buenas, buenas. Te adelantaste, te dio miedo. Bueno, No, buenas no. noches, buena semana, buen comienzo de semana para todo el mundo. Arrancamos Mirá Montevideo con todo el power, como siempre. Vamos a ponerle un poquito de calor a la ciudad, que está medio frescolete afuera. Divino. Con tremendo programa. Y si hay personas que le ponen calor a la cosa arriba del escenario, son los de Peyote Asesino. Sí será, y harán entrar en calor al público. Eso es así, cada show en vivo de Peyote siempre la gente se va como que estuvieron en algo, una no sé, místico, no licuadora. sé. Sí, también, eso también. ¿Y por qué estamos hablando de Peyote Asesino? Porque Peyote Asesino está cumpliendo 30 años desde la primera vez que se subieron como banda en un escenario que fue allá por el 28 de agosto de 1994. Y ahora lo van a festejar haciendo una sala del museo el próximo 29 de agosto. O sea, pasadito un día. 30 años cumpleaños, un día. exacto. 30 años, ¿te das cuenta? 30 años y 3 discos. Eso me gusta, ¿viste? Bien, fueron como No porque prolijitos. hicieron un disco por década, pero De a segmentos. me gustó decir. Bueno, vamos a estar charlando con Juan Campodónico y con Carlos Casacuberta un poco sobre la historia de Peyote y también de lo que va a pasar el próximo 29 de agosto en la sala del museo. Y por otro lado vamos a tener también, ahora nomás arrancamos hablando un poco de cine porque en agosto, estamos transcurriendo el mes de agosto, se cumplen 10 años de la muerte de Manuel Martínez Carril, docente, editor, crítico de cine y fundador histórico de Cinemateca, director también por muchos años de Cinemateca. Vamos a estar charlando con María José Santa Creu, que ya la vamos a presentar porque hay muchas cosas además de este homenaje que se estuvo haciendo con un ciclo a través de todo el mes de agosto. Están presentando una nueva plataforma de streaming que está dentro de Cinemateca Más como parte de estrategia para ampliar y diversificar las ventanas de exhibición para el cine uruguayo, lo cual es muy pero muy importante para todos los realizadores y realizadoras. Bueno, esta plataforma incluye esta nueva sala virtual que se llama Félix Oliver, dedicada especialmente, exclusivamente a cine uruguayo. Y durante el mes de agosto también, para los que quieren seguir disfrutando de cine infantil y juvenil, continúa el Festival Divercine. Y bueno, toda la info la vamos a dar ahora, la pueden ver también en la página de Divercine, pero ya vamos a presentarla a ella, que es quien nos va a hablar de todas estas cosas, con un fuerte aplauso, directora de Cinemateca, María José Santa Creu. Una vez más, Mirá Montevideo. ¿Cómo andás, María José? ¿Cómo andás? Bienvenida. Hola. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la presentación. Gracias a vos por acompañarnos. Bueno, aquí estoy. Me pueden preguntar lo que quieran. Por supuesto. Bien, menos mal. Bueno, arranquemos por bueno, se hizo un ciclo que ahora ya terminó, que estaba dedicado a Martínez Carril. Contanos un poco cuál es el legado de él para ustedes, por qué lo quisieron seguir de esa manera. Bueno, cuando la Cinemateca se mudó a la sede actual, una de las frases que usábamos era la vieja y querida Cinemateca mejor que nunca, ¿no? Era como nos hicimos un cambio de cuerpo, pero en esencia era la Cinemateca de siempre, la que la gente acá conoce y sigue, digamos, recordando al punto de que nosotros a veces vamos a dar alguna charla, algunas cosas, y siempre hay alguien que viene y te cuenta alguna anécdota que sucedió en Cinemateca. Tiene un arraigo popular muy grande la Cinemateca, la gente conoce qué contiene, o sea, ese archivo fílmico que hay veces que adquiere como unas proporciones míticas. En realidad no hay que contar lo que contiene porque la gente vio las películas. Siempre decimos que no es como tener la Gioconda en el sótano, sino que es tener las películas ahí fuera y bueno, y uno y otro te dice, yo vi tal película en Cinemateca, bueno, conocí cuáles y tales directores y eso fue la obra de Martínez Carril, ¿no? Él comenzó a trabajar en Cinemateca cuando era un cineclub, digamos, lo que querían era tener un archivo fílmico porque querían volver a ver las películas. Y bueno, y se enteraron por ahí de que si tenían un archivo fílmico, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos te podía prestar películas, entonces esa casa del coleccionista para poder ver tal o cual película ya se ampliaba a todo el mundo virtualmente, a todos los archivos fílmicos que integran la Federación, se les podía solicitar copias. Y ese es el germen
de la Cinemateca Uruguaya y del trabajo de Manuel, que no solamente hizo eso, sino como todo el mundo sabe, desde que te marcaba la tarjetita hasta que a veces proyectaba, a veces leía los subtítulos, como bien se ve en La Vida Útil, y casi cualquier cosa que hubiera que hacer, porque el espíritu es ese, es como el espíritu de un cineclub en el cual vos lo que querés es bueno, que la función se dé y bueno, y se hace lo que haya que hacer. Entonces, nosotros dijimos, bueno, 10 años sin Manuel, ¿cómo lo vamos a recordar? Era un desafío, porque era obvio que era con las películas del archivo, pero se pueden, quiero decir, las películas del archivo es lo que hacemos todos los días, ¿no? Es bueno, pasamos las películas del archivo, entonces, ¿cómo lo recordamos? Y dijimos, bueno, estaría bueno recordarlo por lo que él dejó de hacer por gestionar a la Cinemateca, ¿no? ¿Qué relegó? Relegó su función de crítico cinematográfico, que él empezó con un artículo también bastante mítico de 40 páginas en los cuadernos de Cineclub sobre la Nouvelle Vague, cuando tenía 24 años, y bueno, pero después esporádicamente siguió ejerciendo la crítica, así que rescatamos esas críticas, las pusimos en la página web de Cinemateca para que la gente más joven pudiera decir, uy, no... Aparte pusieron películas que le gustaban y que no le gustaban. Exactamente. Hicimos ese ciclo de 10 películas y ahora va a tener una segunda parte de películas que le gustaban y las que no le gustaban también, y con la crítica para que uno pueda ver si está de acuerdo o no con lo que él opinaba. O sea que se viene una segunda parte. Se viene una segunda parte, ¿Qué va a ser? Todavía no sabemos bien la fecha, Ajá. porque tenemos un calendario como lleno de cosas, y bueno, y aparte porque hay algunas películas que no las tenemos en el archivo y que todavía las estamos gestionando, porque no todas las películas que se pasaron en Cinemateca quedaban en el archivo, ¿no? Eso hay veces que Manuel las gestionaba, venían esas latas de 25 kilos, 5 latas de 25 kilos que venían y después se tenían que ir. O sea, el cine ha cambiado mucho en su materialidad, aunque en Cinemateca siguen estando las películas en 35 y otras se fueron. Te quería preguntar, ¿no? Que hablaste de eso, de que él como que fue empezando a generar ese archivo fílmico. Si te recordás alguna anécdota o algo que él te haya contado de algo que, no sé, que encontró extraño o que estuvo mucho tiempo buscando y de repente... Bueno, hay varias anécdotas. Primero que cuando Manuel se ponía, él no era una persona como didáctico que te viniera a decir cómo hacer las cosas, él mucho de lo que enseñaba lo enseñaba haciendo, era como el que más trabajaba, el primero. Yo cuando empecé a trabajar lo primero que hizo fue cambiarme la rueda de la silla. Se rompió 20 veces después, o sea, pero la cambió. Entonces era un poco ese su espíritu y siempre cuando se ponía como así un poco nostálgico, que no era lo más común, decía... Aquel 1 de mayo nos fuimos al acto, fuimos a buscar las primeras películas de la Cinemateca a la Carbonera de Walter Dassori. Walter Dassori es uno de los fundadores de Cinemateca, porque a diferencia de lo que se cree, Manuel no es fundador de Cinemateca, pero sí recordaba que fue un 1 de mayo que fueron a la casa de Dassori, a su Carbonera, que es el lugar, evidentemente, donde se guardaba el carbón, pero ahora mucha gente me dice, ¿qué es una carbonera? Bueno, tenía en su casa un lugar donde poner el carbón y allí, en lugar de poner el carbón, tenía películas. Y eso es muy de gente de archivo, porque si vos mirás, hay una foto muy célebre del director de la Cinemateca Francesa, que no voy a decir su nombre porque soy horrible hablando francés, pero es Henri Langlois, las tenía en la bañera. O sea, tenía en uno de sus baños, hay toda una bañera llena de latas de películas. Entonces yo creo que es algo que a la gente aficionada a los archivos mete las películas en la carbonera, las mete en la bañera y después cuando tiene suficientes películas dice, bueno, y ahora tengo una cinemateca. Y un poco así. Y después Manuel, yo qué sé, hay muchas anécdotas, como por ejemplo Almas de la Costa, que es la película más antigua que se preserva, no la más antigua que se preserva, pero la ficción más antigua que se preserva, eran un montón de retazos de película, no estaba la copia completa. Entonces cuando vino Nelson Carro, que ahora es el programador de la Cineteca de México, Manuel le dijo, bueno, acá tenés, ya que hiciste una buena copia de una película de Hitchcock, pero esa ya estaba armada, tenía que combinar el mejor rollo 5 con el mejor rollo 4, esa era fácil, pero le dio los pedazos de Almas de la Costa y dijo, arma una copia de Almas de la Costa, sin ninguna referencia. Y bueno, sin saber el guión. Sin saber el guión, teniendo pedazos de película, originales de cámara, que todos los primeros planos estaban todos pegados uno con el otro, vos no sabías, porque las películas no se filman en orden, ¿no? Entonces, bueno, Nelson Carro armó una versión
Y luego se fue para México, estuvo años, pero siempre se quedó con esa idea de que no era buena esa versión. Y apareció el guión, aparecieron los intertítulos y ese tipo de cosas, y él terminó armando muchos años después otra copia, porque me decía, y aparte lo mirábamos en una moviola que era el tamaño de un teléfono celular Nokia de los viejos. O sea, yo miraba la película y decía, para mí que esto va acá. Entonces, de ese tipo de anécdotas está como... Me hace acordar a la película El viento se llevó lo que, la película argentina, que también es tipo en un pueblo que se les caían las películas, entonces después el mismo que proyectaba las pegaba así como se le parecía. Una edición Iba especial. caminando para atrás. Y Bueno, no y sé qué. Nelson dice, lo que yo quiero es que esta película, porque no sé si esta es la versión, ojalá venga otra persona y diga, no, pero acá pusiste un flashback y en esta época no había mucho flashback, entonces me parece que esto no está bien armado y que esta Almas de la Costa tenga otra versión, o a lo mejor un día aparece la versión que se estrenó, que está perdida, y sabemos realmente cómo era Almas de la Costa. Pero bueno, estas son como historias de archivos fílmicos que tienen su parte así emocionante, y bueno, y de poder recuperar esto que es el patrimonio en imágenes en movimiento de nuestro país, ¿no? Y en esa impronta, bueno, se me asemeja con el cine pobre, con el teatro pobre, ¿no? El cine pobre de ser que toma todos los roles, de iluminar, de arreglarte una silla. También tenía esa cosa de crítico que te escuché decir incluso que hablaba con la gente, ¿no? De las películas, con el público, y hay gente aún que sigue concurriendo por ahí mayor, que lo recuerda teniendo conversaciones y sobre las aparte él películas. tenía una voz era locutor. Manuel era medio que todo. Vos cuando entrabas a trabajar ahí no podías competir en nada porque decía, yo era locutor, yo era publicista, entonces decía, bueno, era medio difícil. Pero sí, él estaba ahí, hablaba con la gente, te recomendaba las películas. Hay muchas historias que no sabemos si son ciertas, pero hay gente que ha llegado a decir que, bueno, de repente pasaba una película que no tenía final y se paraba ahí y decía, bueno, y después lo que pasa es que al final... Inventaba los finales. No los inventaba, pero de repente se pasaban películas que evidentemente era la única copia, porque ahora estamos muy acostumbrados a tener acceso prácticamente a todo, ¿no? Claro. Pero en ese momento, por ejemplo, cuando se recuperó Metrópolis en Buenos Aires, la copia original, la completa, ¿no? Yo empecé a preguntar acá a la gente que la había visto, ¿cuál fue la copia que habían visto de Metrópolis? Y me decían, una copia 16 milímetros, toda rayada, me decía Jaime Costa, no se veía nada, pero era la copia que había. Entonces, pasaba un poco eso, ¿no? Que uno miraba la copia que existía, no era como ahora que de repente tenés acceso a ver las películas, era o esa copia o no veías Metrópolis. Claro. Y estábamos en un país que de repente, en la época de Manolo, de repente recién empezaba la televisión. En mi época tenías 3 canales a las 5 de la tarde en blanco y negro, y tampoco tenías mucho acceso a las películas, ¿no? Cuando vino el VHS, yo me tomaba un ómnibus para ir a buscar un VHS a Positos, y después a la vuelta, iba y venía, lo miraba, y al otro día... Ibas y lo devolvías. Ahora parece como imposible, ¿no? Pero y eso era una tecnología súper avanzada, podías parar la película, volver a verla. Bueno, vayamos a eso, ¿no? Hablando de la tecnología, vayamos que hicieron el lanzamiento el viernes pasado de esta sala virtual de cine uruguayo que se llama Félix Oliver. Sí. Que tuve que, perdón la ignorancia, lo wikipedié. Bueno, ya que hablábamos... fue un pionero del cine uruguayo. Exactamente, ya que hablábamos de Langlois, la plataforma de la Cinemateca Francesa se llama Henry, ¿no? En homenaje a Langlois. Bueno, la plataforma de Cinemateca dedicada al cine uruguayo se llama Félix Oliver porque es un pionero del cine uruguayo. La película más antigua que se preserva en nuestro archivo es La carrera de bicicletas en el velódromo de Arroyo Seco, que hay una discusión si es de 1898 o si es de 1901, pero es el registro más antiguo y todavía se... Dicen que el velódromo todavía no estaba construido, ¿no? En 1800 y algo. Ahí está, esa es la discusión. Ahora va a haber un documental sobre Félix Oliver, o sea que esto de no saber tanto quién es, se va a conocer mejor, porque fue un catalán, ahora que tenemos también en cartel una película sobre Torres García, un catalán que vino para acá, se trajo sus cámaras, pero aparte conoció a Méliès, que le enseñó algunos trucos y empezó a registrar. Y uno nunca sabe lo que está haciendo es algo que se va a perdurar, porque en ese momento el cine era algo efímero, era algo que nadie pensaba en guardar.
Era algo que nació un poco como algo como una atracción de circo, ¿no? Era algo que se pasaba, se filmaba. Los Lumière hicieron lo mismo, filmaron la alimentación de una niña, los obreros saliendo de una fábrica. Era como la emoción de ver imágenes en movimiento, pero nadie pensó que eso iba a tener valor, que se iba a transformar en un arte. Entonces, un poco Félix Oliver registró y sus películas están guardadas en el archivo. Entonces, en el momento de decir, bueno, vamos a hacer una plataforma dentro del streaming, esta tecnología de nuestra época, que garantiza que, bueno, que una película que luego baja de cartel, hay veces que a nosotros, yo, siendo la directora de Cinemateca, me dicen, ¿dónde puedo ver La vida útil, por ejemplo? Claro. Yo empiezo a pensar, porque yo digo, tengo un DVD. Ah, no, pero yo no tengo reproductor de DVD ya. Bueno, entonces, es eso de no saber dónde encontrar el cine uruguayo. Si nos pasa a nosotros que estamos en la Cinemateca, me imagino a cualquier persona que quiere recomendar una película o viene un extranjero incluso que se va a quedar unos pocos días y quiere ver cine uruguayo, ¿a dónde lo mandás a ver esas películas? Bueno, ahora es a esta sala de streaming que inauguramos hace muy poquito. Vamos a contarle a la gente un poco cuál es el impacto, o sea, el beneficio también para los realizadores de poder tener sus películas en esta plataforma, en esta sala virtual, y además un poco cómo va a funcionar, cómo se va a implementar, cómo son las suscripciones. Sí, bueno, para los realizadores un poco esto que decíamos, ¿no? Poder contar un espacio donde estén alojadas esas películas, que va a ser algo que se va a ir construyendo, ¿no? Con el paso del tiempo, y que también cumple una función de que, bueno, de que una película baje de la sala y el típico, uy, ya bajó, no la puedo ver, ¿dónde la puedo ver? Tenga como una respuesta clara, ¿no? Sí, bueno, la podés ver aquí en esta plataforma. Y después que sea una plataforma que paga, ¿no? Que el realizador pueda cobrar por... ¿Está dentro de Más Cinemateca? Sí, está dentro de la plataforma más grande, que es Más Cinemateca, que tiene una parte internacional. Esta es la sala virtual de cine uruguayo, que aparte tiene una característica no menor, que está integrada a una base de datos que construyó Osvaldo Sarazola, que es otro de los uruguayos célebres desconocidos, que es una persona que siempre se encontraba que quería recordar dónde había visto una película o cómo era el título original, y de repente el título en VHS no correspondía, entonces hizo una base de datos. Una base de datos inmensa que la inauguró en 2001, la hizo en gran parte con el Centro de Documentación de Cinemateca, y se puso a investigar todos los estrenos desde 1929, o sea, desde el cine sonoro hasta ahora. Juntó todas las fichas técnicas, todo, al punto que yo cuando iba con Martínez Carril a veces a Buenos Aires, venían y me decían, alguien te quiere saludar, y venían y me decían, no, te quería agradecer porque yo estaba buscando tal película y accedí a esa base de datos. Yo decía, bueno, en Cinemateca no, a Osvaldo Sarazola le tenés que agradecer, que fue una persona que construyó esa base de datos. En nuestra plataforma se integran esa base de datos con las películas, de manera que vos puedas buscar y ver, bueno, algunas va a estar solamente la ficha de la película y no la película, pero la idea es ir agregando, buscando y poder integrar eso. Y también poner cortometrajes, material de archivo, ¿no? Entrevistas, documentales, de todo un poco. Sí, que sea un lugar donde vos puedas encontrar no solamente el largometraje que bajó, sino la que se estrenó hace ya años, hasta un primer cortometraje de un director famoso, o imágenes de archivo, como por ejemplo enterarte que en el Reducto se cayó un avión arriba de una casa y ver qué tipo de avión era, por qué, bueno, recuperar esa memoria que, bueno, que es lo que hace Cinemateca y lo que quiere poner a disposición también de la gente que está en el interior, porque la Cinemateca es muy montevideana. ¿Y ahí te suscribís a Más Cinemateca y está dentro de eso? ¿O Sí. además de Más Cinemateca te tenés que suscribir a la sala virtual? Te podés suscribir solamente a la sala de cine uruguayo, sale muy barato, sale 120 pesos por mes.
O te podés suscribir a Más Cinemateca y si te suscribís a toda la plataforma tenés acceso a la plataforma, Bien. a la sala virtual, o podés pagar solamente la película. Por ver una película en particular. O sea, podés pay-per-view, agarrás si querés ver una película porque ya viste todo el cine uruguayo y te falta una, entonces vas y pagás esa película y ya hay esas 3 modalidades de acceso. Pero realmente la suscripción vale la pena porque es como mucho más amplio. La suscripción tiene eso que tiene ser socio de Cinemateca. Perdón que yo voy a decir esto, ¿no? Sí. Porque está perfecto. ser socio de Cinemateca también, más allá de ir a ver una película y pagar la entrada, que en realidad, desde el punto de vista económico, capaz que si vas 2 veces terminás pagando más que siendo socio. Ser socio tiene como un significado para nosotros que, bueno, que nos permite en realidad contar con ese apoyo, que sabemos que lo tenemos, que permanece a lo largo del año y que nos permite, digamos, tener como una base social que mantiene ese espíritu del cineclub, ¿no? Y también te permite saber que a quiénes está llegando y quiénes están detrás de una institución que es básicamente la suma de sus socios. María José, me parece un avance hermosísimo para la industria del cine nacional, para realizadores y para quienes aman ver cine uruguayo. Y bueno, esperemos que funcione súper bien, no dejen de visitarlo, está todo re bien A suscribirse, organizado, ya se pueden está suscribir. buenísimo. ¿no? Ya se pueden suscribir. Sí, ya está allí funcionando, así que... Ahora que bueno. nos vamos a ir a una tanda, en ese ratito Ahí. aprovechen y se suscriben y después vuelven a nosotros porque se viene entrevista con Peyote Asesino. María Muchas José, gracias. muchísimas gracias por haber Gracias a estado ustedes. hoy acá en Media Gracias. Montevideo. Nos Un vemos placer. prontito, muchas gracias. Vamos a la tanda entonces. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. De ida y vuelta entre Bondi y la Chiva. Bajo por la Rambla, el paisaje respira. Cambios de pantalla y la... Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Y es maravilloso lo que pasa cuando pasan muchos años, ¿no? Y te pasan muchas cosas con las mismas personas y después esas personas tienen sus propios recuerdos, que muchas veces difieren. Y bueno, recién estábamos hablando, porque como les contábamos al principio, se vienen los 30 años de Peyote Asesino, de la primera vez que subieron arriba de un escenario. Lo van a festejar el 29 de agosto, jueves 29 de agosto, en la sala del museo. Y acá están Juan Campodónico y Carlos Casacuberta, dos integrantes casi fundacionales, ¿no? Vos ahí apenitas después. ¿no? Digamos que sí, 15 días. Igual el 15 días después, fundadores de Peyote, que justo estaban hablando de los recuerdos y cómo los recuerdos para unos son de una manera y para otros de otra. Son interpretaciones. Primero vamos a darles un fuerte aplauso que siempre recibimos a nuestros invitados. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Pero bueno, no son distintos, son interpretaciones. Sí, la verdad que justo ahora estábamos hablando de un show en La Factoría. Sí. Me dice Carlos, bueno, pero ¿cuándo tocamos en La Factoría? Cuando presentamos el disco Terraja. Pero ahí tocamos con Los Traidores. No, tocamos solos. Y bueno, se ve que tocamos varias veces y él se acuerda de una, yo de otra. Bueno, Y en fin. no se sabrá cuál es la verdad. No, Los Traidores tenían su disco Radio Babilonia recién salido. Era como una parte de ese proceso de ellos con su disco y nosotros hicimos un show juntos que no sé, Y ahí que no sé fechar. invitados Claro. a telonear. Ahí abrimos para Traidores. Para Traidores, con el público de Traidores. Y me acuerdo que empezamos tocando una versión que hacemos de un tema de melódico internacional, Gavilano Paloma, que Claro. está en el primer disco. Y claro, para el público de Traidores, que eran dos punkies, empezamos a tocar eso y nos silbaron, viste, todo mal, pero eso estaba enganchado con un tema de Sumo, El Ojo Blindado, y fue una piña en la cara y todo el mundo copado. De repente Pero- algún seguidor de aquella época en redes nos puede dar un dato certero de dónde fue, cuándo fue, Pero sí, y les acomoda el recuerdo. Pero sí la presentación del Terraja fue en la factoría. Sí, pero eso fue mucho después. Fue después Fue en de el este 90 show y con Los Traidores. casi 98. Claro. Sí. Claro. Pero arranquemos entonces por El Perro Azul. Sí, yo te cuento que en El Perro Azul yo no estaba. Porque una cosa es unirse al Peyote Asesino y otra cosa inventar el Peyote Asesino, que es una creación más bien de Fernando, Juan, un momento que no existió y que empezó a existir. Ese momento es
absolutamente mágico. Yo creo que el germen, el embrión de Peyote era la charla entre Fernando y yo cuando íbamos, no sé, íbamos mucho a Cinemateca, resonando con la entrevista anterior, y después íbamos a los eventos de arquitectura, las pomadas de la época, y siempre había alguna bandita tocando y nosotros decíamos, che, pero estos están tocando acá, podríamos tocar nosotros. Pero vos ya tocabas en Sí, otras yo ya trabajaba de la música inclusive, Claro. porque daba clases de guitarra, siendo muy joven, tendría 22 años, que tocaba covers en boliches, en fin, tocaba en una banda que tocaba en casamientos, tenía como trabajo de músico. Y Fernando era un gran melómano y siempre nos juntábamos a cambiar las figuritas, ¿no? De pasar los discos de vinilo a cassette, los que tenía uno. En fin, teníamos una linda amistad en torno a la música y a partir de esa charla vienen las ganas de hacer una banda y ahí, bueno, con quién, cómo y a través de un amigo conocemos a Daniel Beña y Daniel era un bajista excepcional en aquel momento que aparte estaba como alineado con la música que queríamos hacer y con lo que nos había inspirado en ese momento, que tenía que ver con el rock pesado, el funk, el rap, todo eso nos llamaba mucho la atención. Y entonces empezamos a juntarnos en la casa, en la sala que había armado Daniel en su casa en Villa Española. Y bueno, y ahí con Fernando, Daniel, una máquina de ritmos. Al tiempo apareció Rodino a tocar la batería. Después no podía porque ya estaba tocando en níquel y eran demasiado grandes para una banda, ¿no? Entonces nos abandonó por una banda que tocaba por todo el país y nosotros éramos unos chiquilines que estábamos ahí empezando. Y bueno, y ahí apareció Pepe, que yo a Pepe lo conozco desde Pepe Canedo, lo conozco Ustedes ya desde... tocaban juntos, ¿no? En algún lado, en una obra de teatro. Mi o algo así. primer trabajo como músico era tocar en la obra Reír en Uruguayo, en el Teatro del Galpón. Era una obra de Emilce Viñas. Y bueno, había un grupo de músicos en vivo, uno era yo, otro era Pepe. Y ahí nos conocimos. Él tenía 14, yo tenía 16 cuando hacíamos eso. Así que toda la ¿Y vida. vos para esa época ya eras como la rocola humana de tocar la guitarra en los asados? tuve y te mucho- pedían temas y los cantabas y los tocabas. Yo a Carlos lo conozco Las desde la tenía infancia en ese rol, ¿no? De decir, Sí. toca la guitarra, qué bueno. Yo sin saber tocar la guitarra, ¿no? Mira, yo me acuerdo de encontrarme con Juan un día abajo de la sala de Ricky, por ahí por lo que después fue Prato, que en aquel momento que todavía se llamaba la calle Durazno, como... Arriba del living, decís vos. Sí, y ahí estaba Juan con su guitarra, una guitarra de color rojo muy llamativa, que era una, no sé, Un Yamaha. era una Yamaha. Y ahí lo vi y me acordé de él porque nos habíamos conocido en México. Yo siempre tuve como una relación con la música rara, ¿no? Había tocado, por ejemplo, como bajista en la orquesta del Sabalero. Siendo un Él- adolescente, Siendo ¿no? un adolescente. Pero después realmente puedo decir que me alejé de la música y de hecho yo estaba en Inglaterra estudiando economía, en otro... Pero había hecho un proceso, ¿no? De que no me sentía del todo bien y quería acercarme a la música. Me había comprado una guitarra eléctrica, había tomado clases de guitarra eléctrica. Había Estabas hecho, preparando para tocar en el Peyote Asesino sin saberlo, digamos. había hecho un proceso de querer comprar discos y escuchar música y qué sé yo. Llego a Uruguay de vuelta de ese viaje el 28 de agosto, el día antes del show del Peyote. No me entero del show del Peyote. Del primer Mira, show. del primer Claro, show del ese, primer del show Perro no Azul. estaba Carlos, tampoco Pepe. Pero sí Tocamos con sabía Rodino. ya de que la estaban Con Rodino armando. y había otro Nada. guitarrista, Ah, no. No, ¿Quién eres? ¿Pero eran ustedes tres nomás? éramos... Sí. Fer, vos. Claro, Fernando. ¿Y Rodino? ¿Y Rodino. una máquina ¿Y de Daniel? ritmos? No, la máquina de ritmo. ¿Daniel no estaba? No, Daniel, Daniel. sí. Ah, y por supuesto. Daniel, Y está, Daniel, ya estaba claro. Daniel, claro. Entonces, ponele que, no sé, es unos días muy complicados. Estaban los sucesos del filtro, que había muerto un manifestante, era una cosa como muy confusa. Venir a Uruguay, ¿qué está pasando acá? Y caen Juan y Fernando. Che, Carlos, vos estás tocando, y yo qué sé. Yo le dije que sí a todo, ¿viste? Y no sé, a los 3, 4 días estaban ahí en Villa Española ensayando para un show que fue, ponerle 15 días después, en Big Bang.
ahí en Lauro Müller, que era un lugar donde había movida y había shows y había discoteca y pasaba música, y era un lugar en el que... y para ese show, bueno, yo aprendí todo. Yo no sabía... Los equipos de guitarra, te tengo que contar, no tienen un botón de encendido, tienen 2. Yo no sabía eso. Juan me dijo, venía para hacer la música, que yo tenía un equipo muy pobre, ¿no? Me dijo, venía para hacer la música, hay unos equipos de válvulas que están buenos. Me acuerdo salí con el equipo así en brazos, caminando por la calle Paraguay, a la casa de Juan. Fue aceptado, y yo me acuerdo que el argumento que recuerdo hoy es que tenía una campera de cuero de rockero, vieja escuela, y tenía un disco de Cypress Hill, que era lo último de la música de vanguardia en ese momento. Entonces, ahí hicimos el check, está admitido. Y ellos trabajaban con Gabriel, mi hermano, que estaba en Magma, armando Plátano Macho y con ganas de... Claro, porque Gabriel fue el productor del primer disco. Y del demo también, del Peyote. Del demo del Peyote, claro. Que yo conocí, ellos me trajeron el demo y yo a sacar las canciones y cómo se toca esta. Y Gabriel, para su cumpleaños yo le regalé el disco de Public Enemy. Entonces Santulo dijo, Public Enemy, bien, me sirve. También pasó una serie de test. Bien, Carlitos. Public Enemy, aprobó aprobado. Entonces, no, pero fue perfecto, porque también había toda una conexión nuestra. Como yo te dije, me acuerdo que en México hacían como que juntaban a los uruguayos que estábamos exiliados, a los niños, y venía Carlos y tocaba canciones uruguayas, venía otro que como que nos familiarizaban con el Uruguay, que no conocíamos. Y entonces yo me acuerdo que en ese tipo de asados y juntadas de uruguayos allá, ahí conocí a Carlos tocando, que yo ni tocaba la guitarra y me parecía... O sea, yo te admiraba de Gracias. niño. Quiero que lo sepas. Después se convirtió en el otro sentido. Pero Santulo, con Santulo compartimos lo que sería la secundaria o el liceo, en un lugar muy particular. Sí, en México, donde había muchísima libertad, había una educación para la libertad y con las ideas de Paulo Freire, justamente. Claro. Entonces los recreos eran míticos, ¿viste? Y la gente llevaba guitarras. Y entonces Fernando tenía esa noción de encontrarnos en el recreo y cantar las canciones de rock de esa época, de los primeros años, del fin de los 70, de los 80. No, es tremendo esto. Estos cuentos son tremendos. Vamos a tener que ir una tanda, pero bueno, entonces ahí la fusión de esas mentes ya se estaba dando desde mucho antes de la existencia del Peyote. Claro. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más de cómo se fue armando la música, las letras, el nombre, todo eso. Después de la tanda seguimos conversando. ¿Dale? Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Más resilientes que nunca, usando tapabocas y cuidando las juntas en la plaza, pega el sol divino. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Muy bien, y aquí seguimos con Juan Campodónico y Carlos Casacuberta, repasando y celebrando estos 30 años del Peyote Asesino, una banda adorada por los uruguayos. Y bueno, habíamos quedado en pensar un poco cómo con toda esa música que traían cada uno, con lo que venían charlando, cómo se fue formando también con esa vivencia que venían teniendo de México, con las letras, cómo llegaron al nombre, o sea, cómo se armó la identidad del Peyote. Sí, fue un momento muy fermental. Yo qué sé, yo me estaba terminando pero educando como músico y estaba estudiando un montón de cosas teóricas, pero después la música que escuchaba y me interesaba no tenía nada que ver, el hip hop y las cosas que venían del sampleo, y aparecían unas músicas que no tenían explicación en lo que estaba estudiando, y como que ahí había como un montón de cosas por descubrir y como, no sé, fue un momento interesante para la música también, donde se rompieron barreras entre géneros, que de repente en los 80s los rockeros iban por un lado, los que hacían funk, soul y disco iban por otro, yo qué sé. Y en ese momento, comienzo de los 90s, empieza como esa fusión de géneros y más de collage, y es bien interesante lo que pasa en ese momento. Me acuerdo que
aparte de lo personal, me acuerdo que éramos muy cercanos con Santulo y en ese momento se fue a vivir un tiempo fuera, volvió a México, fue a vivir a Nueva York. Me acuerdo de escribirnos por carta, porque no había ni mail en esa época, y conversar de las cosas que estaban pasando. Entonces me contaba, fui a un boliche y vi a John Zorn, un músico que hace jazz vanguardista mezclado con metal y no sé qué. Y el otro día fui a ver a Primus, o no sé qué. Entonces, como estar muy al día también de las escenas nuevas que estaban pasando en otros lados. Y cuando volvió Fernando, que vino con una caja de discos impresionante, nada, como también eso como que nos estimuló mucho, ¿no? Claro, porque no es como ahora, ¿no? Hay que aclarar a la juventud que no es como ahora que tenés Claro. todo ahí en A la internet a un mano, clic, a la ¿no? mano, A veces sí. se estrenaban en Estados Unidos o en Europa y a Uruguay llegaban. 10 años más tarde. Sí, claro. Ese momento fue lindo para nosotros porque de ahí viene la inspiración de encontrar cosas muy distintas de lo que estaba sonando en el ámbito local y decir, che, esto es genial, tenemos que hacer algo como con rap o con esto, con esta influencia. Y de ahí vienen los primeros intentos por escribir canciones y siempre en esa manera de componer que tiene el Peyote, que es muy colectiva, ¿no? Donde uno cae con algo, el otro cae con otra cosa, con lo que uno cae el otro se lo cambia. Y bueno, y esto hay un revoltijo de cosas que es muy particular. Siempre tuvo esa manera de ser desde el comienzo. Pero bueno, hubo varios intentos de cómo armar el Peyote. En un momento yo creo que cuando entra Carlos y Pepe, ahí es como que ¡pum! Se ensambló Consolida. Empezamos a tocar muchísimo, siendo una banda sin disco, apenas con un demo. Nada, tocamos en, no sé, decenas de pubs, boliches, por todos lados. Como que rápidamente nos empezó a ir bien y nos presentamos a un concurso de Canal 10, creo, Generación 95, una cosa que hacía Carbón en aquel momento, y ganamos ese concurso, lo cual nos habilitaba a grabar nuestro primer disco, unas horas para grabar, unos instrumentos, no sé qué. Y ese fue como realmente el siguiente año, al momento ese del Perro Azul, de la fundación y de los primeros shows, ya estábamos haciendo este disco y como muy concentrados. Y nada, cuando salió ese disco, lo que comentaba Carlos hace un ratito, lo presentamos en un lugar que se llamaba Enterprise en la calle Garibaldi, que no existe más y creo que existió por poco tiempo. Y Ustedes recuerdo rompieron llegar a todo. tocar, haber hecho la prueba de sonido, pero llegar a tocar a la hora y ver la cantidad de gente que había y ahí darte cuenta de, bueno, Está pasando está algo. pasando algo con esto que estamos haciendo. No era que había un poco de gente, había muchísima gente y realmente ese disco llamó mucho la atención acá en Uruguay y fuera de fronteras, que fue lo que después nos abrió las puertas para Santa trabajar. A mí me hace, siempre me acuerdo de que esos años son una época en que la manera de hacer música estaba cambiando también mucho. El quiebre del inicio de los 90, en particular con el mundo del rock alternativo, que tenía como una furia, que tomaba elementos del punk, que construía las canciones de una manera un poco que tenía enlaces de acordes que no eran usuales, que tenían una manera muy directa y muy afectiva de armar las canciones y su estructura. El mundo del hip hop para mí como había cambiado muy radicalmente todo el mundo vocal. Es decir, lo que era o no era una melodía, lo que era o no era afinar, lo que era o no era una parte vocal, lo que era una letra. Abrió un camino para Fernando que fue espectacular, que él un poco se encontró y se afirmó desde ese mundo, ¿no? Donde Fernando no tenía una educación vocal de académica ni nada, pero fue encontrando porque se fue pegando a esos discos, a esas inspiraciones que hubieran. Y la idea de que podemos hacer canciones, yo me acuerdo una de las primeras que vi en un formato digital en mi vida, fue Elemental en la compu de Juan, que tenía una línea de bajo. Todo eso existía en la mente de Juan, existía como un proyecto sobre el cual
se empezó a construir, los samples, la idea de que vos podías tomar música de acá y de allá, que podías pegar, que podías copiar, que podías repetir, que podías cambiar la afinación de un audio y volverlo a un acorde y otro acorde que no sabes ni cuál era, y empezamos a veces a copiar eso con acordes en las guitarras, llevar lo que pasaba con los acordes en el sampler. Hicimos como una cosa que era muy rica. Sí, muy novedosa, ¿no? Fue como una disrupción tecnológica de ese momento en la Y entonces, música. claro, ahí, bueno, Juan hizo una apuesta muy, muy grande por aprender lo que venía de la música electrónica, lo que venía de grabarnos a nosotros mismos, lo que antes era absolutamente inaccesible, que para el músico estaba completamente vedado grabar, y tuvimos esa experiencia, porque grabar era conseguir plata, penosamente, no llegar nunca. Claro. Tener horas y que esas horas se te terminaran y pedirle a tu madre y tratar de sacar un préstamo porque las horas no te habían alcanzado y qué sé yo. Pero de repente vos tenías en tu casa, ¿no? Como decíamos, en vez de esa consola de 20 canales, vos tenías un solo canal, pero ese canal funcionaba y con ese canal vos te grababas todas las veces que vos querías y experimentabas. Sí, lo que hacen hoy en día todos los chiquilines que producen reggaetón, trap y Ahí todos los recién géneros estaba urbanos, como comenzando. pero en ese momento era una En la compu de cosa Juan estaba rara todavía. el Session 8, o no me acuerdo ni cómo se llamaba, No importa. y entonces empezábamos a trabajar esos temas. Pero al mismo tiempo teníamos una banda y teníamos todos esos mundos existiendo al mismo tiempo. Eso yo no lo había visto nunca. Sí, eso fue como la preparación de Terraja, ¿no? Que hicimos todo un trabajo de estudio Previo. súper interesante ahí en el búnker que se había armado ahí en la casa de Daniel. Y fue un momento muy experimental. De hecho, ahora estos días en las redes estuve mostrando algunas cositas del demo de ese disco y son buenísimas. O sea, es diferente de lo que es Terraja, el disco que grabamos en Los Ángeles con grandes Pero está bueno ver estudios. cómo fueron las primeras ideas, ¿viste? Y después cómo llevan a otro lugar. Sí, fue un A través de momento esas maquetas. increíble para mí desde el punto de vista de no sé, desarrollar nuevas ideas o encontrar una voz. Yo creo que en lo personal, Peyote me dio la posibilidad de ser un artista. Yo trabajaba en la música, tocaba covers, éxitos en los boliches o daba clases, pero ser un artista es plantear algo distinto, algo que dialoga con lo contemporáneo, con lo que está pasando, que cuestiona que hay una tensión con la realidad, ¿no? Y esa posibilidad me la dio Peyote. Peyote fue como una escuela para todos nosotros de cómo ser artistas. Y para mí fue mi primer proyecto como artista que también me posibilitó hacer otros después, o sea, adquirir las herramientas o la educación de cómo plantear algo, ¿no? Entonces fue un momento súper rico y fermental, porque éramos yo en lo particular era bastante chico, tenía 22 años, una cosa así cuando empezó Peyote. Perdón, porque se nos está acabando el tiempo y está buenísima la conversación porque es súper relajada. Pero bueno, pasó el tiempo, todo eso creció muchísimo hasta el año 99 que hubo ese corte. Yo te escuchaba decir, Juan, que vos decías que quizás en el inicio todo esto, ¿no? Todo esto vanguardista y que se les haya ido un poco de las manos cómo creció, también los hizo como menguar, no sabíamos si queríamos todo esto, girar y todo. Pasan esos 10 años y vuelven, y te escuchaba decir esto, ¿no? Como que sienten que vuelven en un momento que están más preparados para el ecosistema, están más afín con el ecosistema musical actual. ¿Cómo es este nuevo momento para el Peyote? Y bueno, el Peyote ha estado desde el 2009 intermitentemente, ¿no? Sí. Ha estado, pero hace ya unos 4 o 5 años que más regularmente. Creo que todos valoramos mucho la música del Peyote, lo que nos da a conectar con esa energía y como que la posibilidad de tocar y seguir manteniendo, por más que cada uno tiene otras cosas y hace otras cosas en su vida, como la posibilidad de mantener el Peyote o sea, nada, eso. Ahora vamos a tocar en la sala del museo, ya está prácticamente sold out. Sí. Es como, qué generoso que es el Peyote, qué difícil es llenar una sala con cualquier cosa y el Peyote siempre ha pasado de sold out en sold out y es una cosa, nada, que tiene no sé, algo que se creó en ese momento y que
tiene este proyecto y que nada, conecta con nosotros y con la gente y nada, es Y un en el vínculo. show van a ver cositas así Sí, vintage, van digamos. a ver algunos bocadillos, algunas cosas especiales. Con esta No, banda yo evolucionada, ¿no? Que fue creciendo también nuevas incorporaciones. Yo destacaría mucho el serial porque es, yo creo en lo que surge de los que somos ahí. Creo que eso que ocurre entre nosotros sigue siendo algo muy peculiar. Y es lindo también, y algo valioso. después de 2016, con la entrada de Matías Rada, de Bruno Tortolina, Claro. que también eso nos llevó a hacer el disco serial ya con otro formato de banda. Claro. Y que, bueno, eso también se fue reflejando en los shows. Ya el Peyote de hoy es un poco distinto de aquel Peyote del año 94, que no estaba ni Carlos ni Pepe. Y tocamos en el Perro Azul. Igual estuvo buenísimo, fue un estruendo y tenía esa cosa radical y todo eso que estamos hablando. Pero bueno, ha Y que se ido mantiene. que se mantiene totalmente. En y los que shows es, y en la música. Sí, que es un Sí, rito. Los shows de Peyote son... La última vez que tocamos ahí en la sala del museo, yo vi como en un momento empecé a relacionar ciertas frases musicales con el movimiento del pogo. Y era como, viste, como que había ciertos ritmos que generaban determinados... Sí. Era una cosa, viste, muy intensa, muy particular. Si no fueron nunca a un show del Peyote, por favor, no se lo pierdan. A nosotras No, nos digan no. porque hemos ido, pero a la gente en casa, Sin sí, porque duda. aparte de eso, también nuevas generaciones que se juntan con los fans de toda la vida y sucede algo muy, muy mágico. Sí. Sobre todo en esta última etapa hay un montón de gente joven e incluso padres con hijos que van. Divino, Sí, divino. no, es increíble. es Chiquilines, increíble. ay, nos tenemos que ir, pero seguiremos hablando horas. 29 de agosto en la sala del museo. Ya saquen las entradas porque quedan muy pocas. Creo, no sé, Sí, están volando. 70 Quedan o menos. Menos. Tienen que dar 30. Así Ya mismo tienen que que entrar. aprovechen. Y banda invitada de Paraguay, ¿no? Villagrán Sí, Bolaños, Villagrán. que va a estar abriendo el show. Muchas gracias por haber estado hoy acá. gracias a ustedes por Felicidades, la invitación. felicidades Nos a encanta. los nuevos padres también. Un beso a Pepe que fue papá hace poquito y vos también, Juan. y Copados, bueno, padres copados. felices. Vamos a poner en backstage ahí Esos hijos rockeros. una que van a salir. biblioteca. Bueno, muchísimas gracias. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos hasta nos el vamos. miércoles a las 9 de la noche. Como siempre, nos volvemos a encontrar acá en Mira Montevideo. Un placer. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién te dice qué es lo que dice? La letra chica del contrato.